Trump firmó un acuerdo de paz. Vieron que él dice que es un promotor de la paz mundial, ¿no? Y por eso dijo él merecer el Nobel de la Paz, que por supuesto no lo recibió María Corina Machado. Entonces ayer en Washington se celebró un acuerdo de paz, muy endeble por supuesto, entre dos países que estuvieron enfrentados durante décadas y que protagonizaron la guerra más sangrienta del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Algo casi equivalente al Holocausto, ¿no? Que es la guerra que hubo entre el Congo y Ruanda, ¿no? Ahora les voy a contar algún detalle del tema. Pero ayer el presidente Trump invitó a un lugar a unas oficinas, a un centro del Departamento de Estado, que Trump se llama, no me acuerdo el nombre, pero Trump lo rebautizó ayer y le puso Instituto Donald Trump para la Paz. O sea, ya empezamos como los Kirchner, ¿no? A ponerse el nombre de las cosas en vida, ¿no? Entonces se puso, digamos, su traje de pacificador mundial y después de, me imagino, algunas negociaciones, convocó a las autoridades del Congo y de Ruanda y se firmó un acuerdo de paz, ¿no? A cambio, naturalmente siempre hay acá estas historias, de que Estados Unidos explote los colosales recursos naturales que tienen ambos países, sobre todo el Congo, en materia de tierras raras, ¿no? Que como ya hemos contado acá, y todo el mundo, es un tema de orden poco menos que mundial, digamos, hay un interés muy especial de Estados Unidos por obtener estos elementos que salen de las tierras raras, que son elementos químicos, en un mercado que dominan los chinos y que son indispensables para fabricar chips, para fabricar turbinas de aviones, para fabricar teléfonos celulares, computadoras o misiles, ¿no es cierto? Entonces el Congo es un país que tiene reservas, yo no me acuerdo cuál de los elementos, en este momento no me acuerdo, es el que el Congo tiene, pero tiene uno que es fundamental, ¿no? Y Ruanda también tiene. Entonces ya se celebró este acuerdo entre Trump, los congoleños y los ruandeses, a cambio de que Estados Unidos explote los recursos naturales de la zona, ¿no? Y lo que se llamaba el Instituto de Estados Unidos para la Paz en Washington se llamó Instituto para la Paz Donald Trump, ¿no es cierto? Les cuento un poquito el antecedente del caso para que ustedes tengan noción. La guerra hay grandes guerras en África, ¿no? Congo y Ruanda es una de ellas, la peor de todas. Hay una guerra interna en Somalia que es tremenda. Está la guerra civil en Sudán, que es un tema tremendo en términos humanitarios. Pero la guerra africana de los últimos años, más sangrienta, más brutal, con más cantidad de muertos, 6 millones de muertos, 7 millones de muertos, ha sido la guerra entre, gracias Carlitos, entre el Congo y Ruanda. Ambos países fueron hasta los años 60 colonias belgas. Y de todos los países europeos que colonizaron el África, Bélgica fue el más brutal de todos. Directamente salvajes, ¿no es cierto? Y ciertos países del África eran colonias belgas, ¿no? Por ejemplo el Congo, o por ejemplo el propio Ruanda, ¿no? Creo que Burundi también. Los reyes belgas fueron tremendos con los congoleños, hasta que un día se produce una revolución, digamos, y en los años 60 el Congo obtiene se los cuento corto, ¿no? Su independencia bajo el liderazgo de un famoso personaje llamado Patrick Lumumba. ¿Oye la verdad de Lumumba? Bueno, ustedes que son muy jovencitos por ahí no tienen idea, pero los que tenemos cierta edad recordamos el nombre de Lumumba, ¿no? Que fue asesinado por los belgas después, ¿no? Asesinado, enterrado, desenterrado y después descuartizado, ¿no? Bueno. Si quieren un día les cuento la historia entera, porque es alucinante, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, viene después de
de Lumumba viene otro líder que también han escuchado, Mobutu. ¿Vieron que se habla de Mobutu? ¿Vieron que se dice? No sé qué cosa de Mobutu. Bueno, Mobutu es un señor que también murió. Joseph Mobutu, ¿no? Que fue el líder del Congo y que desató una cacería contra los ruandeses que se llamó el genocidio de Ruanda y mató a millones de personas, ¿no? Con el propósito de exterminar a una comunidad llamada los Tutsis, ¿no? Era una guerra terrible, ¿no es cierto? Fue un genocidio de los más grandes de la historia, ¿no? El genocidio ruandés, protagonizado por los congoleños. El Congo era el Congo belga, después cuando vino Mobutu le cambió el nombre, le puso Zaire. Me estoy yendo por las ramas, ¿no? Está interesante. Y después se lo llama República Democrática del Congo, que es el Congo, pero no tiene nada de democrático. Como tampoco es un país democrático, Ruanda, que tiene un líder que se llama Kagame, creo que se llama de apellido. Paul Kagame, que estaba ayer con Trump, que domina Ruanda hace 30 años. Pero total que entre ambos países siempre hubo guerras, ¿no? Luego del genocidio de los ruandeses siempre hubo enfrentamientos que duraron diversas guerras, ¿no es cierto? Pero el punto está en que el Congo sigue siendo un país muy pobre y Ruanda se volvió el país más próspero del África, aún habiendo una desproporción monumental entre la cantidad de habitantes que tiene el Congo, no sé, 100 millones, ¿no?, contra los ruandeses, que son 10. Y entonces los ruandeses empezaron a atacar el Congo, y ha habido un conjunto de guerras entre ambos países interminables, con miles de muertos, grupos paramilitares de ambos países combatiendo entre ellos. Un día, si me lo piden, por favor, un día le dedico un programa a contar la historia del conflicto bélico más importante del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque parezca mentira: Congo y Ruanda. Por supuesto que ayer estaban cagándose a tiros todavía, ¿no? Pero Trump festejó y celebró un acuerdo de paz, ¿no es cierto?, que por supuesto está atado con 2 alfileres, va a durar 4 días, ¿no es cierto? Pero Ruanda se volvió un país muy próspero, aunque parezca mentira, por el uso de sus recursos naturales aplicados a la tecnología. Y es un país que crece 7% al año. Y es más, si uno mira guías turísticas, va a encontrar que Ruanda es un país muy seguro, ¿no? Y que tiene mucho turismo. Bueno, en ambos países hay muchos gorilas, ¿no? Pero no gorilas de los nuestros, sino gorilas de la selva, ¿no es cierto? Bueno, el reino animal. Del reino animal, no del reino político. Bueno, en este contexto, que acabo de contarlo nada, hice un resumen de memoria de un minuto. Trump ayer celebró la paz entre los congoleños y los ruandeses, ¿no? Que no había ninguna paz, es decir, pero a mí me parece que esta celebración de ayer está conectada con que tiene que haber algún argumento para que la FIFA le otorgue a Trump hoy el premio FIFA de la paz, ¿no? Porque si miramos lo que está pasando entre Israel y los tipos de Hamas, tampoco paró el conflicto. Se atenuó, ¿no es cierto?, se detuvo parcialmente. Pero si uno dice, ¿hay paz entre Israel y la Franja de Gaza? La respuesta es no. De hecho, ayer mismo la BBC publicó un informe sobre los ataques continuos que sigue habiendo entre israelíes, palestinos, los tipos de Hamas, los que están en Cisjordania, los colonos. Es decir, la paz que se celebró también está atada con alfileres, ¿no es cierto? Bueno, todavía me parece que esta cuestión de esta celebración de ayer en el nuevo Centro por la Paz llamado Donald Trump, tiene que ver con que Infantino tiene que ofrecer un argumento. Es decir, vamos a dar, supongamos que hoy le dé poner sea el caso, ¿no?, que es lo que todo el mundo piensa, el premio FIFA de la Paz será otorgado
¿Y a quién se lo otorgamos? Porque en este mundo no hay paz, ¿no es cierto? Es más, ahora les voy a presentar un pronóstico muy complicado respecto a Europa. Bueno, al presidente Trump, que consiguió ayer justamente que congoleños y ruandeses haya un acuerdo acá, a cambio de que Estados Unidos se meta con las tierras raras de ambos países, sobre todo del Congo, como aspiró a hacer en su momento con los propios ucranianos. Digo, yo los salvo, pero quiero las tierras raras, ¿no? Bueno, ¿Puedo acotar algo? acotar lo que quieras. Aparentemente, también la guerra paró porque se quedaron sin armamento. ¿Quiénes? Los ruandeses y los congoleños. Ah, puede No ser. tienen armas para seguir matándose. Sí, puede ser. Lo escuché el comentario ayer. Pero yo creo que de todos modos esa guerra no está parada ni cerca. Pero bueno.